¿cómo están? Me voy saliendo de Malargüe, por un mes, en Malargüe, en el hostel Calmandú, en la Amanda, por la genia Amanda. Nos despedimos de Malargüe, rumbo Mendoza capital, un tiempo más. Tuvimos que parar nomás al costadito de la ruta, frío, los dedos obviamente doloresísimo. Y bueno, armando el equipo de chalecos térmicos, y entonces vamos acá a instalar todo para ir calefaccionados porque viene muy fría la situación, che. Bueno, llegamos a Manzano histórico. Tiene una historia muy particular este lugar, ya que San Martín estuvo por acá. La historia cuenta que cuando el general cruzó la cordillera, descansó bajo un manzano. Ese manzano hoy en día ya no se encuentra, pero sí hay en el lugar un vástago de pino de San Lorenzo. Les cuento una muy breve biografía del líder de guerra de la independencia argentina, de Chile y Perú, el general San Martín. San Martín nació en Yapeyú, provincia de Corrientes, hijo de padres españoles. A los 16 años se fue a España con sus padres para volver a la edad de los 33 años a la Argentina. En España hizo una gran carrera militar. Cuando volvió a la Argentina fue nombrado teniente coronel y quedó a cargo de la creación del regimiento de granaderos a caballo, que posteriormente llevaría a la liberación de la independencia tanto de Argentina como de Chile y Perú. Tras la enfermedad de su mujer, Remedio de Escalada, decidió partir a España con ella y su hija. Después del fallecimiento de su mujer, solo regresó para delegar su mando a Bolívar y regresar a España. Bueno, les contamos un poquito lo que hicimos todos estos días atrás. Bueno, salimos de Malargüe, Sí. y nos agarró bastante frío. Igual un paisaje hermoso, y nos fuimos hacia Mendoza, que ahí nos esperaba Miguel y Aida, unos amigos que conocimos en una oportunidad. Ellos andaban viajando en motorhome y nos cruzamos en Chajarí. Y bueno, hicimos amistad y nos esperaban en Mendoza, así que fuimos a la casa de ellos, nos hospedamos y ahí también conocimos a un grupo de motos, a Ale, el chino, a Mauri, a Facu, Germán, Mati, bueno, gente Genios. muy buena, y salimos a recorrer, a hacer unos recorridos y nos mostraron un par de lugares ahí en Mendoza que no conocíamos. Hicimos una buena amistad.
hablando con Miguel, salió una oportunidad de trabajo y bueno, decidimos ir para Coquimbo y La Serena, de donde estamos ahora, ya que el invierno se estaba poniendo bastante duro, está bastante duro en Argentina, mucha nieve, Mucho frío. mucho frío. Fantásticos y impenitentes. Nos toca ir para Chile, cerca de Moroca. Precioso día, muchísima nieve. La ruta está buena, pero la nieve que hay acá es impresionante. Llegamos al puente del Inca. La leyenda cuenta que un jefe inca trajo a su hijo, afectado por una parálisis, a bañarse en las aguas termales. Como se dieron cuenta que un río los separaba de esas aguas, sus guerreros se unieron para formar un puente para que él pueda pasar. Al darse vuelta, vio que los guerreros quedaron petrificados, formando el puente del Inca. Mucha nieve. Mucho frío. Y claro, mucha nieve y mucho frío. Eso es lo que pasamos cuando hicimos el cruce de la cordillera para llegar a Chile. Después de varios días cerrado el paso de Libertadores, a las 10 de la mañana dieron noticia que abrían el paso hasta las 5 de la tarde. Así que subimos a la moto y salimos de Mendoza capital hacia los Andes, la primer ciudad chilena donde íbamos a hacer noche, para luego seguir hasta La Serena. El sol estaba bajando, pero íbamos bien. Como a las 5 menos cuarto de la tarde, llegamos a la aduana chilena, sin imaginarnos lo que nos esperaba. Durante la pandemia separaron la aduana chilena de la argentina, así que deberíamos haber hecho la salida argentina cerca del puente del Inca. Y efectivamente, llegamos a aduana chilena y nos hicieron volver. Tuvimos que volver a la aduana argentina a hacer la salida. A todo esto eran las 5 de la tarde y nos dijeron que a esa hora ya cerraban el paso. Igual nos hicieron el favor y nos dejaron volver. Nos dijeron que durante 15 días iba a estar cerrado el paso por las nevadas. Cuando regresábamos para la aduana argentina veíamos que se veía cada vez más oscuro el cielo y empezó a soplar viento, cosa que se nos complicaba con la moto. Pero ya estábamos ahí y teníamos que pasar.
Al llegar a la aduana argentina, que no está bien señalizada y por eso nos pasamos de largo, nos encontramos que teníamos que subir un camino que estaba totalmente congelado. Se puso cada vez peor el tiempo. Soplaba viento con nieve y en parte estaba congelada la ruta. Preguntamos qué temperatura hacía y había menos 16 grados. A eso hay que sumarle que en la moto baja aún más la temperatura, así que los dedos tanto de las manos como de los pies estaban congelados. No pudimos ya grabar mucho en esta zona porque las baterías con el frío se agotan, así que la GoPro ya no le daba más para filmar. Solo pudimos hacer unas tomas con el celular en la parte de los caracoles y de ahí seguimos hacia los Andes, con un atardecer pintado color rosa. Vamos a pasarla mejor acá en Chile y además hacemos unos pesitos. Hay que trabajar porque si no, la moto no marcha. No. Así que bueno, vamos a pasar, tenemos 3 meses acá para trabajar, así que vamos a aprovechar la oportunidad y bueno, y después cuando se nos termine la visa, vamos a ver que si seguimos para el sur. No formamos mucho planes, no armamos mucho plan porque no, nada. Después todo cambia, así que por el momento lo de ahora es laburar acá y conocer un poco de esta zona que es muy muy linda.